Bueno, vamos a empezar hoy día con la unidad número 5, características de la imagen radiográfica. Cuando hablamos de las características de las imágenes radiográficas, vamos a hablar acerca de las características visuales y las características geométricas. El día de hoy vamos a hablar acerca de las características visuales que tienen nuestras radiografías. Las principales características que tienen las características visuales son la densidad y el contraste. Pero sin embargo, también vamos a considerar dentro de estas características a la rapidez y el moteado radiográfico. Las características de la imagen dental. La radiografía se presenta como una imagen en blanco y negro y con varias tonalidades de gris. Al observarse en una fuente de luz, la zona más oscura se ve negra y la zona más clara se ve blanca. Estas zonas negras y blancas se describen mediante los términos radiolúcido y radioopaco. Como sabemos nosotros, nuestras radiografías se ven en color blanco y negro, ¿no es cierto? Se ven con algunas zonas más oscuras y otras más claras. Las zonas más oscuras las vamos a denominar en radiología como zonas radiolúcidas, las zonas negras. Y las zonas radiopacas las vamos a observar como zonas más claras, más blancas, si se puede decir. Es un poco contradictorio, pero ya se van a ir acostumbrando. Entonces, cuando hablamos de radiolúcido, es el área de la radiografía procesada que se observa negra u oscura. Como ven ustedes ahí en la imagen, tenemos la radiografía de un segundo molar inferior. La parte de la cámara pulpar y los conductos, si ustedes pueden observar, se ve de color negro, ¿no ven? Esa es la zona radiolúcida. Y todo lo que ven ustedes blanco, digamos, como por ejemplo la corona de ese tercer molar retenido, porque se ve radiopaca, ¿no? O sea, porque es más blanca, digamos. Ahorita van a entender mejor. Entonces, las áreas negras oscuras son las radiolúcidas. Carecen o tienen muy poca densidad y permiten el paso de haz de rayos X con poca o ninguna resistencia. Los objetos menos densos absorben poco los rayos X y los dejan atravesar y producen una imagen oscura. Por ejemplo, el espacio del aire permite el paso de los rayos X. Entonces, para que entiendan mejor, ¿por qué denominamos radiolúcido a todos estos sectores que se ven oscuros o negros? Porque son las áreas que nosotros vamos a radiografiar, que tienen menos resistencia a los rayos X. Dicho de otra forma, digamos, es el área que tiene menos densidad. O sea, son las áreas vacías, si quieren llamar ustedes, ¿entienden? Las áreas donde oponen menos resistencia al paso de los rayos X. Entonces, como nosotros ahí en la cámara pulpar, por ejemplo, que estamos viendo en la imagen, es un área, es un sector vacío, digamos, ¿no? Tiene menor cantidad de dentina, de cemento y demás estructuras que tiene el diente. Entonces, como es un área, un sector vacío, el rayos X atraviesa con mucha mayor facilidad. Entonces, es por eso que se denomina áreas radiolúcidas, porque atraviesa el haz de rayos X sin ninguna resistencia. Radiopaco, que es todo lo contrario. Es la región de la radiografía que se visualiza blanca o clara. Las estructuras absorben y resisten el paso de las de rayos X. ¿Por qué? Por ser más densas. Por lo tanto, los objetos más densos absorben muchos más rayos X, generando una imagen blanca. Por ejemplo, el esmalte, la dentina y el hueso. Entonces, si decimos que radiolúcido es todo eso todas esas áreas menos densas que dejan pasar con mayor facilidad los rayos X, las áreas radiopacas
son todo lo contrario, son las áreas mucho más densas, los objetos mucho más densos que absorben mayor cantidad de rayos X. Y como absorben mayor cantidad de rayos X, ¿por qué? Precisamente porque no permiten el paso de los rayos X con facilidad, entonces de esta manera se marcan de color más blanco o de forma más clara, ¿ya? Como por ejemplo el esmalte, la dentina y el hueso. Todo lo que podemos observar nosotros aquí. El esmalte que está recubriendo al diente, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. La dentina y el hueso en sí. Son sectores o son objetos que se van a observar de forma más blanca, ¿ya? Entonces, tenemos esos dos conceptos que son súper importantes porque a lo largo de toda su carrera ustedes van a manejarse por estos conceptos, ¿no? Radiolúcido y radiopaco. Radiopaco son todos los sectores o áreas blancas, ¿ya? Y radiolúcido es toda la parte oscura o negra que se ve en nuestra radiografía. La imagen radiográfica no debe ser ni muy clara ni muy oscura. La calidad de la radiografía está dada en función a las características visuales y geométricas. La radiografía ideal es aquella que proporciona nitidez, imágenes con densidad y contraste adecuado, contornos nítidos, forma y tamaño del objeto adecuado. Esas también son características importantes al momento de nosotros visualizar nuestra radiografía. Entonces hablamos de las 4 características visuales que vamos a tener en nuestra radiografía. La primera es la densidad, ¿ya? ¿Qué es la densidad? Es la negrura o la oscuridad total de una radiografía, es decir, el grado de oscurecimiento global que ésta presenta. Después de ser procesada la radiografía, los granos de haluro de plata se transforman en granos de plata metálica. Estos dan el aspecto negro a la radiografía. El resultado de la exposición y del revelado es el oscurecimiento de la película. La radiografía con densidad adecuada nos permite observar áreas como espacios de aire que se ven de color negro, el esmalte, dentina y hueso que se ve de color blanco y el tejido blanco el tejido blando, perdón, que se ve en color grisáceo. Entonces, la densidad, podemos decir que la densidad le da la característica, ah, el característico color negro o tonos grises a nuestra radiografía, ¿ya? Esta que se produce al momento de ser procesada, es decir, al momento de revelar nuestra radiografía, donde actúan los granos de haluro de plata, ¿se acuerdan? ¿No ven? Entonces, al momento de procesar nuestra radiografía, se activan estos haluros de plata y son estos que se transforman en plata metálica y dan el color característico a nuestra radiografía. Gracias a esta exposición y al revelado de nuestra película es que nosotros vamos a poder distinguir a nuestra radiografía en diferentes tipos de escala de grises, donde vamos a poder observar los espacios vacíos, los espacios de aire, lo que acabamos de hablar, ¿no ven? Con poca resistencia a los rayos X vamos a poder observar de color negro, es decir, en tono radiolúcido, ¿no ven? Radiolúcido. Todo lo negro es radiolúcido. Vamos a poder observar el esmalte, la dentina y el hueso de color blanco, es decir, radio opaco. Y aquí se observa también, desde aquí hasta aquí, una pequeña línea que ese es el tejido blando, es decir, la encía que tenemos nosotros en la cavidad oral, que no se ve ni muy radiopaco ni muy radiolúcido. Se ve de color gris. Entonces, son esas 3 características que debe tener nuestra radiografía al momento de ser procesada. Factores que influyen para nuestra densidad, ¿no? Como ser la exposición.
La densidad está dada por el número de fotones absorbidos por la emulsión. Por lo tanto, el aumento de cualquiera de estos factores, como el miliamperaje, kilovoltaje o tiempo de exposición, aumenta la densidad. Los procedimientos de revelado también influyen. Es decir, que dentro de los factores que influyen para que se vea alterada nuestra densidad, es decir, el grado de negrura, si quieren decir, de nuestra radiografía, entre estos está la exposición, donde se va a dar dada por el número de fotones. Entonces, nosotros al momento de modificar cualquiera de estos factores, como ser el miliamperaje, el kilovoltaje o el tiempo de exposición, alterando cualquiera de uno de estos, vamos a tener un mayor grado de densidad de nuestras radiografías. Es decir, se va a ver en un tono más oscuro, más negras van a salir nuestras radiografías, si quieren decirlo así. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, decidimos aumentar el tiempo de exposición al momento de tomar una radiografía, podemos tomar un tiempo de 1 segundo, por ejemplo, entonces nuestra radiografía, si aumentamos el tiempo de exposición, se va a ver eh, con un color mucho más oscuro, más negro, ¿ya? Eh, los procedimientos de revelado también influyen, es decir, que si nosotros nos tomamos un mayor tiempo, digamos, al momento de revelar nuestra radiografía, o si nuestros líquidos son, por ejemplo, están con temperaturas más elevadas, si está haciendo más calor, lo que les decía la anterior vez, se va a ver también afectado, van a salir un poco más oscuras nuestras radiografías. Grosor del sujeto. Cuanto más gruesa sea la constitución del paciente, existirá mayor atenuación de las de rayos X. Es decir, que mientras más gruesito sea nuestro paciente, un poco más gordito, digamos, nuestros rayos X va a ser un poco más débil, digamos, ¿no? Entonces va a atravesar con mayores dificultades, digamos, el objeto que nosotros queremos radiografiar. Como resultado, la radiografía tiene menos densidad y es más clara. Un ajuste en los factores de exposición compensa las variaciones de tamaño. Es decir, les vuelvo a repetir, grosor del sujeto. Mientras más gruesito sea nuestro paciente, mientras más gordito, nuestra radiografía va a tener más dificultad, digamos, de atravesar el objeto que nosotros queremos radiografiar. Es decir, que nuestros rayos X va a tener mayor atenuación, o sea, como que va a ser más débil. Como resultado, nuestra radiografía tiene menos densidad, es decir, que va a ser una radiografía más clara, como que más transparente, si quieren decir. No va a ser tan oscura nuestra radiografía. Pero un ajuste en los factores de exposición compensa las variaciones. ¿Cuáles son los factores de exposición? Miliamperaje, kilovoltaje y el tiempo de exposición, ¿no ven? Entonces, si nosotros aumentamos, tal vez en pacientes de este tipo, un poco más el tiempo de exposición, vamos a conseguir una mejor densidad, una mejor oscuridad de nuestra radiografía. Densidad del objeto. Cuanto más denso sea el objeto, existirá mayor atenuación del haz de rayos X que atraviesa a dicho objeto. Las estructuras propias de la cavidad oral, de acuerdo a su densidad, se presentan en el siguiente orden: esmalte, dentina, cemento, hueso, músculos, grasa y aire. Es decir, ahora estamos hablando de la densidad del objeto que vamos a radiografiar. Por ejemplo, queremos radiografiar, por ejemplo, ese primer molar inferior que se ve con una restauración, ¿verdad? Imaginemos que esa restauración puede ser ya de resina o de amalgama. Entonces, ¿qué nos dice la densidad del objeto? Cuanto más denso sea el objeto, existirá mayor atenuación de las de rayos X que atraviesa dicho objeto. Mientras más denso sea nuestro objeto, mientras más resistente sea al paso de rayos X, se va a notar mucho más. Como por ejemplo, tenemos en cuestión de orden, tenemos
De acuerdo al orden de la densidad que presentan, tenemos así, el esmalte, que se ve mucho más radio opaco, ¿no ve? Mucho más radio opaco, mucho más blanco. El esmalte, la dentina después, eh, el cemento, el hueso ya se ve menos radio opaco, el músculo que prácticamente ya no se ve, la grasa y el aire que es totalmente radiolúcido. Y en este caso, en la cavidad oral, mucho más denso va a ser el material que hemos utilizado para nuestra restauración. Como pueden observar ustedes aquí, prácticamente a través de nuestra restauración no pasa el haz de rayos X. Se queda. Nuestra restauración absorbe por completo la radiación. Y es por eso que se ve en este tono súper brillante, extremadamente blanco. Es precisamente porque nuestro material de restauración es demasiado denso, por lo tanto se va a observar en nuestra radiografía con ese tono radio opaco. ¿Ve? Radio opaco es blanco, ya les he dicho. Doctor, ¿con cualquier tipo de restauración no va a pasar la radiografía? Exacto. Los materiales que nosotros utilizamos en odontología precisamente tienen que tener esa cualidad, esa característica que son radio opacos. Si nosotros utilizamos amalgama, como es metal, es mucho más radio opaco, porque nuestros rayos X rebotan más bien ahí, no atraviesa para nada el metal. Si nosotros utilizamos resina, de igual manera se va a ver igual así, con ese tono blanco. Si nosotros utilizamos ionómero de vidrio, cualquier otro material que nosotros utilizamos, inclusive los cementos que utilizamos para hacer tratamiento de conducto aquí, tienen esa característica o tienen que tener esa característica, es como que obligatorio que tengan la característica de que nosotros en la radiografía los podamos observar con ese tono radiopaco. Precisamente los fabricantes le ponen esta característica a los materiales para que nosotros en la radiografía podamos observar los límites de nuestra restauración, hasta dónde estamos trabajando. Porque imagínense, si nuestros materiales no fueran radio opacos, nosotros no podríamos determinar cuáles son los límites de nuestra restauración. ¿Ya? Especialmente cuando hacemos nosotros tratamientos de conducto, tenemos que observar hasta dónde está llegando nuestro tratamiento, hasta qué límite llega. Entonces, es por eso que tienen nuestros materiales odontológicos esa característica de poder observarse así de esa forma brillante y blanca, ¿ya? Con esas características radiopacas. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, está Acuérdense bien. bien, acuérdense bien. Radio opaco es blanco, radio lúcido es negro, ¿ya? Ahora hablamos del contraste. Es la diferencia existente entre los grados de negrura, de los grados de negrura entre dos o más áreas de una radiografía. Es decir, que es la diferencia de densidad entre distintas regiones. No nos olvidemos que la densidad es el grado de negrura, ¿no ve? De nuestra radiografía. Entonces, el contraste con ese grado de negrura es donde vamos a poder diferenciar los sectores más oscuros con los más claros, digamos, ¿ya? Una radiografía que tiene áreas muy claras o muy oscuras tiene un contraste alto. Por lo contrario, la que tiene muchos tonos gris presenta contraste bajo, que es lo que se quiere en la radiografía. Nosotros, cuando hablamos del contraste, ¿alguna vez han intentado cambiar el contraste de su celular, de sus fotos, del televisor, digamos? Entonces, cuando ustedes aumentan más el contraste, se notan más las diferencias entre negro y blanco, ¿no es cierto? Se nota mucho más. Pero nosotros, ese es un contraste alto. Pero nosotros no buscamos eso, porque lo que nosotros queremos es una radiografía neutra, donde se pueda observar todos los objetos que nosotros queremos. Entonces, para eso tenemos que tener un contraste medio, no un contraste demasiado alto, porque si tenemos un contraste demasiado alto, se va a ver, como les explico en una radiografía,
Esta radiografía, por ejemplo, tiene un contraste alto, donde se ve demasiado blanco el diente y demasiado negro, digamos, los sectores de aire. Aquí no es tanto el contraste, fíjense. Cuando es menor el contraste, podemos observar con mayor claridad, miren aquí cómo se remarca el esmalte, ¿no ven? Entonces, cuando es el contraste más bajo, se puede observar una radiografía donde podemos ver con mejor detalle, digamos, las imágenes. Y eso es lo que nosotros queremos. No queremos una radiografía con contraste alto, queremos una radiografía con contraste bajo, donde nuestra radiografía sea un tono más gris, digamos, ¿ya? Mientras sea el contraste más bajo, podemos observar mejor las imágenes. Factores que influyen como ser contraste del sujeto. Ya. Factores que influyen a nuestro contraste, como ser el contraste del sujeto. Características inherentes del paciente. Grosor, densidad, número atómico del material del paciente. Es decir, factores que van a alterar nuestro contraste, ¿no? De nuestras radiografías, como ser del sujeto. Son las características de nuestro paciente, como ser el grosor que tiene nuestro paciente. Como les hablaba hace un momento, ¿ustedes qué creen? El paciente que tiene, que es un poquito más gordito, digamos, se va a ver alterado también el contraste. La densidad, el número atómico del paciente. Al aumentar cualquiera, se tendrá mayor absorción de fotones. Es decir, si nosotros, como les hablaba hace rato también, cuando hablamos de nuestros pacientes gorditos, si nosotros aumentamos el tiempo de exposición de nuestros rayos X, nuestro contraste, igual que la densidad, también va a mejorar, ¿no? Porque estamos aumentando el tiempo de exposición. Contraste de la película. Calidad inherente de la película. Esto principalmente está controlado ya desde el fabricante y no se puede modificar. Procesamiento. Un aumento de tiempo de revelado o de temperatura de los líquidos produce una radiografía con mayor contraste. Entonces, hemos hablado en los factores que nos influyen en nuestro contraste de nuestras películas. Y entre esos está el contraste dado por nuestro paciente, ¿no ven? Determinado por las características que tiene nuestro paciente. Y también se ve alterado por el contraste que ya viene de fábrica nuestra película radiográfica. Entonces, como es dado desde fábrica, es muy difícil que nosotros lo alteremos. Pero al momento de procesar nuestra radiografía, al momento de revelar, podemos alterar un poquito el contraste, ¿no? O sea, según el tiempo de revelado, si vamos a revelar un poco más de tiempo, digamos, si vamos a poner nuestra radiografía en el revelador un poco más de tiempo, unos cuantos segundos más, nuestro contraste también se va a mejorar. También depende mucho de la temperatura, lo que siempre les digo. Si hace calor, si nuestros líquidos están calientes, nuestra película va a salir con mayor contraste y también con mayor densidad, es decir, se va a ver más oscura. Va a ser inclusive más rápido el revelado de las radiografías. En cambio, si hace frío, es más tiempo el que necesitamos. Energía e intensidad del haz. Kilovoltaje máximo. Cuanto más alto sea el kilovoltaje, menos contraste tendrá la radiografía, presentando muchos tonos de gris, que es lo que nosotros queremos, ¿no ve? Que nuestra radiografía tenga tonos de grises, que no sea con tan elevado su contraste. Entonces, si nosotros aumentamos el kilovoltaje, va a salir mejor nuestra radiografía. El miliamperaje, de igual manera, una modificación en el miliamperaje influirá en el contraste de la radiografía. Lo mismo que les decía hace rato. Si nosotros aumentamos el kilovoltaje, si nosotros aumentamos el miliamperaje, o si nosotros aumentamos el tiempo de exposición, nuestra radiografía va a salir con un mejor contraste y con una mayor densidad. Eso se puede modificar dependiendo, ¿no? Dependiendo del tipo de nuestro paciente, dependiendo de las películas que nosotros utilizamos.
Pero sí se puede jugar, ¿no? Con eso, a pesar de que ya todos estos nuestros equipos últimos ya vienen totalmente programados, ¿no? Según el diente que nosotros vamos a utilizar. Niebla y dispersión. Niebla. Aumenta la densidad de la imagen causada por luz de seguridad inadecuada, almacenamiento de película a temperaturas excesivas, revelado con temperatura alta o demasiado tiempo de revelado. Entonces, vamos a tener nuestras radiografías con esta niebla, digamos, con este tipo de defecto, cuando se aumenta la densidad. Es decir, nuestra radiografía se va a ver demasiado oscura. No se olviden que la densidad es el grado de negrura, ¿no ve? Entonces, cuando se aumenta demasiado la densidad de la imagen, se ve como una niebla y no vamos a poder observar todo lo que nosotros queremos en nuestra radiografía. Y esto va a estar dado precisamente por una luz de seguridad inadecuada, como por ejemplo, digamos, imagínense que nosotros al momento de revelar, nuestra radiografía tenga como que nuestra cajita de revelado es como que tenga un huequito donde está pasando la luz. Entonces nuestra radiografía de pronto se va a volver súper negra y no vamos a poder observar nada. Almacenamiento de la película a temperaturas excesivas, es como que si estuvieran almacenadas nuestras radiografías en un lugar demasiado caliente, y revelado a temperatura alta o por demasiado tiempo. Nos va a producir esa niebla, es decir, una radiografía demasiado oscura. Radiación dispersa. Si la película se ve afectada, se presenta un oscurecimiento global donde se pierde el contraste. Ese también es otro defecto, ¿no? Si tenemos esta radiación dispersa, nuestra radiografía también se va a presentar con un oscurecimiento total y no vamos a poder observar nada. Hablamos también de la rapidez. Hemos hablado de la densidad, hemos hablado del contraste y ahora hablamos de la rapidez. Es la cantidad de radiación y tiempo de exposición que se necesita para obtener una imagen radiográfica con densidad normal. Está determinada por el tamaño de los cristales de haluro de plata, grosor de la emulsión, presencia de tensiones radiosensibles especiales. Una película rápida requiere menos exposición a la radiación debido a los tamaños de cristales de haluro de plata. Lo que hablamos en temas anteriores cuando hablábamos nosotros de los cristales de haluro de plata, ¿se acuerdan? Que están pegados o están inmersos en la emulsión de la película y están sostenidos por una sustancia gelatinosa, ¿cierto? Entonces, estos cristales de haluro de plata, dependiendo de la cantidad y del tamaño que tengan, si nosotros tenemos más cristales y cristales mucho más grandes de haluro de plata, nuestra radiografía va a ser mucho más rápida. Y al ser más rápida, nosotros exponemos de menor manera a nuestro paciente a la radiación. Entonces, volvemos a repetir. La rapidez principalmente está dada por el tamaño de los cristales de haluro de plata, ¿ya? Que van a determinar la rapidez del procesamiento de nuestra radiografía. Factores que van a influir en la rapidez. La rapidez, al ser una propiedad inherente a la película, o sea, es netamente de la película, porque ya sabemos que nuestras películas desde fábrica vienen con diferentes tipos de velocidades, ¿no ve? Que vienen en orden alfabético. Radiografías A, B, C, D, así, ¿no ve? Entonces, como ya vienen desde fábrica, nuestras radiografías se pueden modificar muy poco la velocidad. Se puede conseguir mayor velocidad en caso de ser revelada, revelada a mayor temperatura. Sin embargo, a mayor temperatura, más niebla radiográfica. Entonces, volvemos a hablar de la temperatura de nuestros líquidos radiográficos o de nuestra temperatura ambiente, ¿no ven? Entonces, la velocidad
ya está dada desde el fabricante. Ya nos traen películas radiográficas con mayor tamaño de cristales de haluro de plata. Entonces, van a ser más rápidas o más lentas. Pero se puede modificar un poco la velocidad de nuestros revelados, por ejemplo, en nuestras películas, por ejemplo, cuando hace calor. ¿No ve? Les vuelvo a repetir, la temperatura de nuestros líquidos y la temperatura ambiente en general eh, influye bastante al momento de revelar nuestras películas. Entonces, si digamos es un día caluroso, nuestra radiografía se va a revelar mucho más rápido. Va a tener mayor densidad y mejor contraste. En cambio, si hace frío, tal vez vamos a necesitar un poquito más de tiempo y nuestras radiografías van a tener menor densidad. Eso ya van a ir notando ustedes con la parte práctica que vayan obteniendo según la experiencia, digamos, que vayan adquiriendo. Moteado radiográfico, ese es el cuarto, digamos. Hemos hablado de densidad, contraste, rapidez y ahora hablamos del moteado radiográfico, que es conocido también como ruido radiográfico. Es la aparición de densidad desuniforme, es decir, una interferencia en la radiografía. Es como que un error en la radiografía. Se puede observar en un área pequeña como puntos más oscuros y algunas zonas más claras. Se tiene dos tipos de moteado, moteado como grano y moteado cuántico. Entonces, este moteado es otra característica que se puede observar al momento de visualizar nuestras radiografías, que son, Doctor, ¿sí? ¿eso se podría confundir con algún tipo de patología también? O... Claro que sí. Claro que sí, se puede confundir con algún tipo de patología. Es por eso que ustedes tienen que aprender a diferenciar, ¿no? Es por eso. El moteado principalmente se ve como puntitos, como así como nuestro dálmata, así. Se ve de esa manera el moteado radiográfico. Se ven unos puntitos, ya sean más oscuros o más blancos, digamos, ¿no? Entonces, pero generalmente se ve en lugares muy pequeños, muy pequeños. Entonces es difícil que se pueda confundir con alguna patología. Una vez que ustedes ya vayan aprendiendo a diferenciar las características normales que se pueden observar en una radiografía de las patológicas, ya va a ser mucho más sencillo para ustedes que puedan diferenciar este tipo de cosas, ¿no ven? Entonces, como les digo, o sea, este tipo de moteado tenemos dos, moteado como grano y moteado cuántico. No he podido conseguir imágenes de los moteados, pero se ven unos puntitos, ¿no? Que son simplemente errores, digamos, en la radiografía. El moteado como grano se ven en visualización de granos de haluro de plata. Si se revela a temperatura alta, estos cristales se tornan más evidentes. Entonces se ven unos puntitos, ¿no? Se ven unas motitas en nuestra radiografía, que no es para asustarse, ¿sí? Puede pasar. Y el moteado cuántico que no se da en nuestras radiografías periapicales, se da en las radiografías extraorales, como ser en las panorámicas, cuando se combina una película con pantallas intensificadas. Entonces, eso sería todo hasta aquí. ¿Alguna pregunta? A ver, pregúntenme, pregúntenme. ¿Alguna duda? Entonces, les vuelvo a repetir lo más importante de este tema, que nuestras radiografías son en una escala de grises, es decir, en blanco y negro. Es una imagen en blanco y negro. ¿Ve? Lo que tienen que aprender bastante bien de este tema son estas dos características, que las zonas negras son zonas radiolúcidas, porque atraviesa la luz, ¿no ven? Atraviesa la luz. Son zonas que no oponen resistencia a, a nuestro haz de rayos X. Todas las radiografías durante toda su vida, ustedes van a hablar con ese término. Observamos aquí una zona radiolúcida, observamos aquí una zona radio opaca. Ya no van a decir este colorcito negro, este colorcito blanco, no. Entonces, se van a manejar con estos términos.
Radiolúcido son las zonas oscuras, donde hay menos oposición a los haces de rayos X. Y radiopaco son las zonas blancas, ¿ya? Donde tienen mayor densidad. Es decir, si nosotros le sacamos, por ejemplo, le sacamos una radiografía a un globo que está lleno de aire, nuestro globo, como tiene menor densidad y como está lleno de aire, se va a ver negro, ¿no es cierto? Entonces, ese va a ser radiolúcido porque atraviesa los rayos X. Y si nosotros le sacamos la radiografía a un cuadrado de metal, nuestra radiografía se va a ver sumamente blanca, radiopaca. ¿Por qué? Porque nuestro objeto de metal está absorbiendo toda la radiación y no permite que atraviese nuestros rayos X a través de él. Entonces, acuérdense bien de estos términos. Radiolúcido, negro, radiopaco, blanco. ¿Ya? ¿Qué más? La densidad es el nivel de negrura de nuestra radiografía, que se puede modificar por varias cosas, ¿no? O sea, se puede modificar por el tiempo de exposición, kilovoltaje, miliamperaje, el grosor del sujeto. Mientras más gordito sea nuestro paciente, nuestra radiografía va a tener menor densidad. Es decir, se va a ver una radiografía más clara, digamos, más translúcida. Después, la densidad del objeto también influye, ¿no ve? O sea, lo que les he dicho. Por ejemplo, la densidad. Nuestra amalgama o nuestra resina se va a ver mucho más radiopaca que nuestra mejilla, digamos, ¿no? Se va a ver radiolúcida. ¿Por qué? Porque es un espacio con menor densidad. El contraste es el nivel de densidad que tiene. O sea, la diferencia que va a haber entre las zonas radiopacas con las radiolúcidas. O sea, los oscuros con los blancos, digamos, ¿no? Esa va a ser la diferencia. Factores que influyen en el contraste, obviamente, el sujeto, nuestro paciente, y el contraste de la película. La energía, la intensidad, la niebla, digamos, o sea, la niebla va a ser cuando nuestra radiografía es demasiado densa, o sea, se oscurece demasiado. La rapidez que va a estar dada principalmente por el fabricante, pero que nosotros la podemos modificar al momento de revelar nuestra radiografía, ¿no ve? O sea, si hace calor, va a ser más rápido nuestro revelado. Si hace frío, va a ser más lento. Y el moteado radiográfico. De esa manera hemos terminado el tema del día de hoy. Y el siguiente va a ser las características geométricas de nuestras radiografías. ¿Alguna pregunta? Les vuelvo a decir. No, doctor, todo bien. Listo, muy bien. Apréndanse muy bien eso del radiolúcido y radiopaco, ¿ya? Eso es bien importante. Listo, chicos. Nos vemos entonces el siguiente viernes a las 9:45. ¿Ya? Está bien, doctor. Se cuidan mucho. Un abrazo para todos ustedes. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, doctor.